Es un privilegio el poder escuchar la palabra del Señor, pero también es un privilegio el poder entenderla. Este día queremos invitarle para que estemos escuchando el mensaje. La palabra del Señor dice: Bendiciones, querido oyente, en este día. Qué bendiciones compartir la palabra del Señor. Sabemos que de ella vamos a obtener fortaleza, gozo y consejo. En este día queremos compartir la palabra del Señor, según Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Dos profecías que traen gozo al que la espera y terror al que la rechaza. Cuando hablamos de profecías, a algunos les puede parecer que es solo un tema de algunas películas fantasiosas o novelas escritas, o solo hechos y sucesos que ocurrirán en el futuro, antes conocidos por los diferentes pueblos y culturas que han existido. La Biblia nos ha hablado desde muchos años antes, y no solo ha hablado, sino que además le dio la importancia a tales sucesos que ocurrirían en la historia del mundo, el cual vendría a ser para el hombre una victoria, un gozo y su esperanza. El nacimiento y muerte de Jesucristo y el regreso de Jesús son dos profecías que la Biblia nos relata. Estas primeras ya fueron cumplidas, y esto nos da la certeza que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia nos refleja cómo fue el contexto de las gentes de aquel tiempo en el que Jesús nació, el cual no es diferente a nuestra actualidad, refiriéndose a lo moral, refiriéndoselo a los cumplimientos de la profecía. Desde Génesis 49:10 se inicia el anuncio al nuevo legislador y rey Jesucristo. Y dice la palabra: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto habla del reinado de Jesús. Pero también se profetiza en el Antiguo Testamento el lugar de nacimiento, en Miqueas capítulo 5, versículo 1. Y tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado aún desde el tiempo inmemorial. Pero también se profetiza quién sería su madre. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. Pero también se profetiza su desprecio. En Isaías capítulo 53, versículo 3 dice la palabra: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero también se profetizó su muerte en Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. También se profetizó su resurrección en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesús profetiza, por último, allí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, su regreso, diciendo: he aquí, yo vengo pronto. ¿Cómo no creer entonces en la veracidad de la palabra del Señor con todos estos hechos históricos, con todas esas profecías que hasta el día de hoy podemos comprobar que se han cumplido? Quiero entonces en este día hacer una comparación entre aquella generación en la cual estaban esperando el nacimiento de Jesús y esta generación en la cual nos ha tocado, que estamos esperando su regreso. Yo quiero tocar entonces, conforme al contexto de aquella generación, si revisamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17, podemos mirar que unos meses antes había nacido Juan Bautista. Y la profecía sobre este hombre, según la Escritura, dice la palabra que sería un hombre grande delante de Dios, que sería lleno del Espíritu Santo. Y por la predicación de la palabra muchos se convertirían. Y esto nos da una luz, que muchos hombres estaban apartados de Dios, pero además el corazón de los padres e hijos estaban separados, y un pueblo que su corazón no estaba dispuesto para Dios. ¿Qué tal si vamos a la Escritura? Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si miramos esta palabra y ese pedazo de la palabra, podemos entender que había un tiempo donde también había desesperanza, donde había un tiempo donde los hombres estaban alejados, su corazón estaba separado de Dios, pero también las familias vivían una gran dificultad, donde el corazón de los
padres y de los hijos estaban separados. Pero también era una nación que estaba dominada por el Imperio Romano y sujeta al yugo de la esclavitud, tributando a una nación extranjera. Por tal razón había descontento en la ciudadanía por las presiones que existían. También habían diferentes políticas y normas religiosas, hombres que intentaban levantarse ante el imperio y líderes religiosos sujetos al soborno de Roma. Esa era pues en resumen la situación de esta nación. Yo consideraría que en esta situación para muchos ya se había perdido la esperanza en la profecía del Mesías. Más bien estaban esperando un libertador que les diera la victoria sobre Roma y no sobre su vida pecaminosa. Yo quiero que revisemos entonces según la palabra del Señor, allí en Mateo capítulo 2. Quiero hacer entonces la comparación de los personajes de aquella época, de aquel tiempo de la profecía del nacimiento de Jesús. Y vamos a revisar que no es muy distante a lo que estamos viviendo hoy en día. Dice Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Leyendo esta parte de la palabra entonces, podemos observar que hay una cierta cantidad de personajes en el cual ellos tienen una responsabilidad, es un protagonismo. Y Mateo habla de los magos, Mateo habla del rey Herodes, habla de la ciudad de Jerusalén, habla de sacerdotes, escribas y de pastores. Y cada uno de ellos representa a nuestra generación unas personas específicas, unas actitudes específicas y unos deseos específicos. Si iniciamos con los magos, dice la palabra del Señor, que ellos venían del oriente con el deseo de indagar sobre el nacimiento del rey. Venían del oriente con el deseo de buscarle para adorarle. Ellos venían guiados por una estrella y dice la palabra que estaban indagando por el nacimiento de este rey de los judíos. Cuando nosotros miramos esta clase de personajes, podemos mirar una serie de actitudes que nos refleja en este tiempo a los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios los podemos representar en estos personajes que nos relata la Biblia. Y dice la palabra del Señor que ellos venían desde el oriente, ellos no estaban allí como ciudadanos de Israel. Y esto nos refleja el esfuerzo de estos personajes por conocer el Mesías, el esfuerzo que ellos hicieron por conocer las profecías, pero no solamente el esfuerzo que hicieron, sino el saber dónde estaba. Dice la palabra del Señor que ellos llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos esperaban una buena noticia. Ellos esperaban que en ese lugar ya había un alboroto, ya había fiesta porque habían recibido al rey que desde muchos años antes se había profetizado. Pero ellos se encontraron con el error y la expectación de que no había ningún conocimiento sobre esta profecía. Dice la palabra del Señor que ellos estaban esperando una señal, ellos estaban siguiendo señales y esa era la actitud de ellos, hombres que no estaban cerca de la ciudad de Jerusalén, pero desde tierras lejanas estaban esperando esas buenas nuevas que se habían escrito por todo el Antiguo Testamento.
Pero también dice la palabra del Señor que esto nos refleja una actitud de estos hombres que conocían la profecía y los tiempos del cual nacería el Mesías. Y dice la palabra en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de las apariciones de la estrella. Ellos conocían los tiempos, ellos conocían exactamente los momentos en que el Mesías iba a regresar. Pero cuando miramos también una actitud que había en el corazón de estos magos, podemos ver que ellos se regocijaron en su corazón al ver al Mesías. Dice el versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esa debería ser la actitud de nosotros como verdaderos hijos de Dios. Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos el cumplimiento de la palabra, debemos regocijarnos en todo momento. En este tiempo que está viviendo la humanidad, nosotros deberíamos entender que es un tiempo de gozo, porque dice la palabra que es entonces que la venida del Señor está cerca, pero muchos quizás están teniendo temor y terror por estas noticias que se están escuchando. También dice la palabra del Señor que vemos una actitud de los verdaderos hijos de Dios donde ofrecieron sus presentes. Versículo 11 dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El verdadero Hijo de Dios siempre está ofreciendo como sacrificio vivo su vida delante de Dios, agradándole a Dios, entregándole lo mejor a Dios en este tiempo. Esa es la actitud de un verdadero Hijo de Dios. Pero también vemos el versículo 12 que nos enseña la actitud que se alejaron del peligro porque conocían la revelación de Dios. Dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, dice la palabra, regresaron a su tierra por otro camino. Los verdaderos hijos de Dios nos alejamos del peligro porque Dios nos revela qué es lo que a nosotros nos conviene y qué es aquello que no nos conviene. Es entonces estos personajes que nos relata la palabra como magos, pero podemos traducir a como sabios, como entendidos en las ciencias y en los tiempos, que nos representan aquellos que son los verdaderos hijos de Dios, que conocen su propósito, que conocen sus tiempos, que conocen verdaderamente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cuando miramos entonces en la palabra, el único deseo que había de esos verdaderos hijos de Dios era adorarle, porque sabían que Él era el único rey y el único digno de toda oración y de toda alabanza. Pero también podemos observar otro personaje y quiero incluir en este punto al rey Herodes y a Jerusalén. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes, dice la palabra, que se turbó y toda Jerusalén con él. Y dice la palabra entonces que este hombre al conocer la noticia, que al conocer la profecía, dice que su corazón se estremeció, tuvo temor, tuvo incomodidad, porque él era el rey en ese tiempo. Y yo quiero darle lugar a este personaje en este tiempo, aquellos hipócritas, aquellos que después de conocer los tiempos, la palabra y la verdad, toman una actitud diferente y en su corazón lo único que pueden albergar es temor. Temor por causa de lo que la luz del Evangelio puede reflejar en su condición. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, más exactamente en el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta era la condición en la cual Herodes se reflejaba. Sus obras siempre fueron malas. Por eso se turbó en que un rey viniera a quitarle el lugar que solamente podía tomar Jesús. Esto es lo que sucedió a Herodes. Pero también podemos hablar de Jerusalén. El Señor nos relata allí en Mateo 23:37 cuando lo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y dice, ¿cuántas veces no quise recoger a tus hijos, así como la gallina recoge a sus polluelos? Esa era la actitud de una nación, de una ciudad que solamente estaba llevada para cumplir ritos, ceremonias, que estaba todo alejado de lo que Dios quería que se hiciera. Cuando miramos entonces este personaje de Herodes y Jerusalén, podemos reflejar allí las personas hipócritas que escuchan la palabra y lo único que puede albergar en su corazón es temor. Pero también vemos en el corazón de estas personas
que solamente querían conocer el lugar de nacimiento, como lo refleja el versículo 4, donde decía que Herodes, convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pero no solamente él quería saber el lugar, sino que también quería conocer los tiempos. El versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Eso solamente podemos ver un corazón hipócrita, donde quiere tener información, pero simplemente para cumplir un objetivo que delante de Dios es perverso. El único deseo que había en el corazón de este rey era malicia para conocer los tiempos y los momentos. Solamente había engaño, utilizaba la palabra solamente para engañar. Y el único deseo que había en el corazón de este hombre era matar a Jesús, era matar a este niño que había nacido. Muchos en nuestra actualidad, en esta época, también tienen en su corazón hipocresía, reciben la palabra, conocen la palabra, tienen información de la palabra, pero viven una vida hipócrita, desagradando a Dios y matando todo aquello que Dios pide que nosotros hagamos. Esta debería ser una actitud diferente de este rey, conocer que aquel que les iba a libertar de todo pecado, aquel que les iba a traer justicia, deberían ellos estar profesando el gozo y deberían estar predicando las buenas nuevas del Evangelio en esta nación. Pero su actitud fue diferente, de temor, porque sabían que le iban a quitar el lugar que él se había apoderado. Cuando miramos entonces estos otros personajes, dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas. Son otros personajes que habían en aquel tiempo. Y estos personajes reflejan la negligencia de los que deberían enseñar las escrituras. Y lo único que podemos ver en ellos, en su actitud, es una indiferencia llena de conocimientos. Los sacerdotes y los escribas eran los que tenían la autoridad de dar las buenas nuevas, de guiar al pueblo de lo que era bueno y de lo que era malo, de llevar a cada persona a acercarse a Dios, pero ellos estaban alejados de Dios. Por eso vemos una actitud indiferente. Y cuando miramos el deseo que había en su corazón, no había ningún deseo. Solamente hasta cuando se acercan a Juan a preguntarle, ¿y quién eres? ¿Quién eres tú? No tenía ni siquiera conocimiento quién era Juan ni quién era Jesús. Por eso vemos en este personaje la negligencia de aquellos que dicen predicar el Evangelio, predicar la palabra, el ser la iglesia del Señor, pero no están pregonando las verdades de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que nos puede llevar y que nos va a llevar a la vida eterna, a estar en aquellos lugares que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Ese es el tiempo que la iglesia debería estar predicando el amor del Señor Jesucristo, pero también predicando del perdón, del arrepentimiento, del infierno. No solamente la palabra de Dios habla de algunos temas como a muchos les gusta, habla de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de nuestro Dios, habla de Jesucristo, habla del Espíritu Santo, habla de su palabra, habla del perdón, habla de vivir en santidad. Pero este es el tiempo que lastimosamente muchos que dicen aquellos predicar el Evangelio no enseñan conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso había un pueblo que estaba perdido de Dios, había un pueblo que estaba alejado de Dios, por eso habían reyes que no tenían temor a Dios y conocían las Sagradas Escrituras. Es triste entonces en este tiempo que haya tanto analfabetismo conforme a la palabra del Señor. Es triste que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que debería estar cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de bautizarles, verdaderamente nos estemos metiendo en cosas que no tenemos que inmiscuirnos. Pero algo que el Señor Jesucristo nos predijo en este tiempo es que lastimosamente iban a haber muchos falsos maestros, muchos falsos cristos. Por eso hoy esta humanidad se siente confundida por tantas enseñanzas, por tantas doctrinas, por tantas filosofías, cuando lo que nosotros necesitamos conocer es verdaderamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces estos personajes los que nos representan la negligencia de los que deben enseñar las Escrituras, pero no lo están haciendo. También vemos, según Lucas capítulo 2, que también narra esta historia, hace un paralelo, pero toca a otros personajes, el cual también nos hablan a nosotros para este día. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 nos habla que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí
se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de ángeles, de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando miramos esta porción de la palabra que está también narrando el suceso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos tres personajes. Vamos a ver a los pastores, vamos a ver más adelante a Simón y a Ana. Pero estos pastores representan en nuestro tiempo aquellos que escuchan el mensaje y creyeron. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 de Lucas capítulo 2. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando miramos la actitud de estos pastores que estaban laborando en las vigilias de la noche, vemos una actitud que ellos creyeron el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio, pero no solamente que creyeron el mensaje, sino que también creyeron las señales. El ángel le dice: esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hoy en este tiempo la gente no entiende ni por el mensaje de la palabra, ni viendo señales. ¿Cuántos el Señor ha hecho un milagro? ¿Cuántos el Señor ha hecho maravillas? Y los hombres no se han querido convertir ni volver a los caminos del Señor. Vemos entonces en estos personajes no solamente que creyeron al mensaje ni a las señales, sino que también cumplieron la palabra. El versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vemos que cuando esa persona, ese nuevo creyente, escucha la palabra, ellos no solamente la escuchan, la creen, sino que la cumplen, obedecen la palabra. Pero no solamente la obedecen, sino que la actitud de estos pastores en el versículo 17 nos enseña: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos dieron testimonio, ellos predicaron la palabra, ellos replicaron ese mensaje, ellos dieron fe de lo que habían escuchado y de lo que habían visto. Es lo que el Señor Jesucristo hace y quiere hacer con todos aquellos que creen la palabra y la reciben. No la rechazan, sino que la reciben en su corazón. Y el producto de hacer todas estas cosas que hemos visto lo podemos ver en el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Solamente un corazón agradecido con Dios, solamente un corazón arrepentido puede glorificarle y alabarle. Esa fue la actitud de aquellos pastores que escucharon y creyeron el mensaje de los ángeles, glorificaron a Dios, dieron testimonio, cumplieron la palabra, cumplieron el mensaje, creyeron el mensaje y las señales, y lo único que había en su corazón era el deseo de obedecer. Ese es entonces lo que se representa hoy en día, aquellos que escuchan el mensaje. ¿Cuántos de nosotros creemos que verdaderamente el Señor Jesucristo viene por aquellos que han creído, por aquellos que se han arrepentido, por aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero? El Señor Jesucristo viene por una iglesia limpia y justificada, y Él desea que usted sea parte de aquellos que son limpios y justificados por la sangre del Cordero. Pero también podemos mirar en ese capítulo 2 y unos versículos más adelante. El versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando miramos a Simeón, Simeón representa a aquellos que no han perdido la esperanza. Aquellos que no han perdido la esperanza. Este Simeón, revisamos en el versículo 25, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Dice, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. La actitud que tenía Simeón era que él estaba esperando en la promesa dada por el Espíritu Santo, que él iba a ver, iba a tener en sus manos, iba a ver con sus ojos al Salvador de Israel. Pero no solamente la actitud de este hombre nos enseña sobre que esperaba en la promesa, sino que también esperaba en la revelación de Dios. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo la revelación de Dios? ¿Cuánto necesitamos en este tiempo que Dios hable a nuestros corazones para que seamos entendidos? Tanta confusión que se escucha, que el Cristo está en aquel lugar, que el Cristo vino a tal lugar, que la iglesia verdadera es aquella. Cuánta mentira nos están llevando aquellos hombres. Por eso necesitamos en este tiempo tanta revelación de Dios para conocer verdaderamente cuáles son sus días, cuáles son sus momentos, quiénes son las personas. Simeón representa a esa persona en este tiempo, la esperanza. Pero no solamente era un hombre que esperaba la revelación de Dios, sino que caminaba guiado siempre por el Espíritu Santo. El versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Era un hombre que nos enseña a esperar en la guianza del Espíritu Santo. La iglesia necesita en este tiempo ser movida y ser llevada por el Espíritu Santo para que sea Él el que nos diga qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo santo, qué es lo profano. Cuánto necesitamos ser guiados en este tiempo por el Espíritu Santo y cuánto lastimosamente, cuántos aquellos que dicen ser la iglesia de Dios ha rechazado la palabra del Espíritu Santo. Pero miramos también una actitud de Simeón en el versículo 28 donde dice la palabra, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. La actitud en su corazón de Simeón es bendecir. En los tiempos más difíciles, en los tiempos de más bendición, en todo momento, debemos glorificar a Dios y debemos bendecir a su nombre. Este hombre bendijo a Dios porque habían visto sus ojos la salvación y porque tenía en sus manos al Rey de Israel. Pero también había una actitud en su corazón que dice el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. La paz gobernaba el corazón de Simeón. La paz estaba sobre la vida de Simeón y podía descansar confiado. ¿Cuántos en este tiempo no necesitamos tener la paz del Señor en nuestro corazón? Muchos dirán, no, yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en un Dios vengativo, yo no creo en un Dios que humilla. No han conocido a Dios estos hombres y oramos para que el Evangelio resplandezca en sus corazones. Vemos entonces en Simeón la actitud de la esperanza en la cual nosotros debemos de tener en este tiempo. No podemos perder la esperanza, no podemos perder de que el Señor en su gloria vendrá por una iglesia que le ama y que le necesita. Pero si miramos también unos versículos más adelante, el versículo 37, podemos ver a una mujer. Dice la palabra, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando miramos este personaje, Ana,
podemos llamar a aquellas personas que se esforzaron hasta el fin. Tenemos que esforzarnos hasta el fin. Vemos en esta mujer, una mujer que era dedicada. A ella no le preocupaba su edad. Dice la palabra del Señor que había enviudado hacía 84 años y que solamente pudo estar con su esposo 7 años. Era una mujer que fácilmente pudo tener más de 105 años. Y dice la palabra que aún estaba sirviendo en el templo con ayunos y con oraciones. Hoy sacamos tantas excusas para servir a Dios. Hoy sacamos tantas excusas para esforzarnos hasta el final. Y esta mujer nos da un ejemplo de que estaba esperando la redención. En ella no había prejuicios, en ella no había cansancio, en ella no habían argumentos ni excusas para no estar cerca del servicio al Señor. Pero ella nos enseña también en este día, según el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Era una mujer que en su corazón solamente había gratitud delante de Dios sobre todas las cosas. Una mujer viuda de 84 años daba gratitud sobre todas las cosas. Determinó en su corazón entregarse por completo a Dios y servirle. Pero también vemos que era una mujer que comenzó a predicar las buenas nuevas diciendo, y dice la palabra que esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El deseo en su corazón de esta mujer era predicar mientras llegaba la redención. Era llevar las buenas nuevas. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener hoy conforme a esta mujer. Esforzarnos hasta el final de llevar el mensaje de la salvación. Esforzarnos hasta el final de decirle a la gente que se deben de arrepentir de sus pecados porque Cristo viene por una iglesia. Pero también muchos se van a quedar. Ese es el mensaje del Evangelio y ese era el contexto en aquel tiempo, en esta profecía, cómo la gente estaba esperando el nacimiento de Jesús. Unos verdaderos hijos de Dios, otros hipócritas, otros negligentes al predicar las enseñanzas de las Escrituras, otros que escucharon el mensaje y creyeron, otros que daban un reflejo de esperanza y otros que nos enseñan a esforzarnos hasta el fin. Pero ¿cómo espera el regreso esta generación, el regreso de Jesús? El mismo Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 24, versículo 37. Jesús predijo como en los días de Noé. Decía que ellos se casaban y se daban en casamiento, que comían y bebían, y se refería a cuando le damos rienda a los placeres desenfrenados. Dice la palabra que sin entendimiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El arca se cerró y ellos no tenían entendimiento que ellos necesitaban entrar a ese lugar para ser salvos. Y llegó este gran juicio del diluvio y se llevó a cada uno de aquellos moradores de la tierra. Eso lo predijo el Señor Jesús. Como en los tiempos de Noé, así será este tiempo. Pero también lo predijo en Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesús dijo, hallará fe en la tierra Jesús en su regreso. Hallará fe. Es un tiempo donde no hay fe, porque el mensaje de la palabra es rechazada, porque el mensaje de la palabra lastimosamente no es entregada, clara, oportuna y como debe ser. Hoy preferimos mejor las bendiciones de Dios que lo que Dios demanda de nosotros. Hoy deseamos solamente lo que Dios nos puede dar a nosotros, pero no queremos lo que Dios nos exige. Hoy deseamos la bendición de Dios, la buena mano de Dios, pero no deseamos que nosotros tengamos que humillarnos delante de Él y rendir cuentas. Esa es la gran diferencia. Hoy no hay fe, hoy no creemos completamente en las Sagradas Escrituras. Como alguna vez alguien dijo, el problema del hombre no es intelectual, el problema del hombre es moral. Pero también dice Mateo 24, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el tiempo que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, solamente rindiendo a los placeres desenfrenadamente, sin entendimiento, sin fe. Pero también dice la palabra una buena noticia, que el evangelio del reino será predicado por todo el mundo. Yo quiero invitarle en este día, amado oyente, amado hermano y ciudadano, que podamos entregar nuestro corazón delante de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Dice la palabra que
si nosotros nos arrepintiéramos, no recibiríamos el bien de Él. Eso es lo que el Señor quiere en cada lugar, en cada país, en cada ciudad. Y en este tiempo en que estamos viviendo en esta situación, el Señor nos está llamando. El Señor está tocando a cada uno de nosotros con su palabra. Por eso no despreciemos hoy el mensaje del Evangelio. Es el mismo tiempo prácticamente. No hay nada diferente en los tiempos del nacimiento de Jesús. La actitud de nuestro corazón delante de Dios, debemos de reconocer que ha sido pobre, que nos hemos alejado de Él y que no hemos querido enderezar sus caminos. Pero hay una esperanza en el Señor. Dice la palabra del Señor que aquel que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Yo le invito en este día entonces para que nos acerquemos al Señor. Que Dios les bendiga, amada iglesia, y que Dios les bendiga, ciudadanos.